ahora mírame. Soy una broma. Engaño a mi esposa. Mi hijo desapareció y no puedo hacer nada. 33 años. Y todo se repite. Pero ahora el idiota incompetente soy yo. Cuando vemos la serie de Dark, hay muchos personajes que resaltan entre los demás. Uno de ellos es Ulrich Nielsen, que nos hizo a nosotros experimentar una serie de sentimientos: culpa, rabia, angustia, desesperación y para de contar. Esto se debe a que su historia en esta serie es una de las más complejas y a su vez una de las más sufridas, y aunque mucho de ese sufrimiento es causado por él mismo, no deja afectarnos a nosotros que somos los espectadores. Así que el día de hoy nos daremos la tarea de ver la historia de Ulrich y cómo se metió en tantos problemas. Este Ulrich es el que vimos en el capítulo 1 de la serie. Es por eso que si quieres conocerlo, no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Ulrich Nielsen de la serie de Dark. En el video anterior vimos un especial de 2 capítulos sobre Claudia Tiedemann en donde abarcamos toda su historia. Si quieres conocerlo, te dejaré el link aquí arriba y también en la descripción. También te recuerdo que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, ¿ok? Así que vamos a la acción. ¿Y su esposo dónde estaba? En casa con nosotros. Los tres estábamos esperando a Max, Tronte, Ulrich y yo. En la serie Dark, Ulrich Nielsen es un oficial de policía muy testarudo. Está casado con Katharina Nielsen, pero desde el principio mantiene un romance con Hannah Kanda. Era un hombre de familia despreocupado y amoroso, aunque muy infiel. Pese a esto, mantiene un fuerte trauma, dado que en su adolescencia experimentó la desaparición de su hermano menor. Esto provocó que se volviera imprudente y muy obsesivo. Nació en el año de 1971 y sus padres eran Tronte y Jana Nielsen. Su historia comienza en el año de 1986, donde lo vemos como un joven problemático. Había experimentado la desaparición de su hermano Max Nielsen y se encontraba profundamente resentido con el oficial de policía Egon Tiedemann. Esto debido a la incapacidad de este para encontrar a su hermano. ¿Estuvo bebiendo otra vez? ¿Cómo dices? Pregunté si estuvo bebiendo. ¿Pero quién te crees que eres? Quiero encontrar a tu hermano. Tanto como tú lo sabes. Ulrich analiza todas estas experiencias de forma negativa, por lo cual se suma en la rebeldía y en la música fuerte y agresiva, con letras como: mi único objetivo es tomar muchas vidas, cuanto más mejor me siento. Su personalidad no solo está reflejada por sus gustos musicales, sino también por su apariencia, pues suele llevar una chaqueta con el lema Punk sin futuro. Se es amigo de la joven Hannah Kruger, después de que ambos se conocieron durante una noche tormentosa en una parada de autobús. Ella está profundamente enamorada de él, pero él la ignora, dado que sus intereses amorosos están dirigidos a la joven Katharina Alvarez. Si el mundo se terminara hoy y empezara de nuevo, ¿qué deseo pedirías? Es fácil. Un mundo sin Vinden. Por un mundo sin Vinden. Por un mundo sin Vinden. Hasta ahora hemos visto un hombre Ulrich que no solamente tenía que lidiar con la incapacidad de Egon Tiedemann para poder encontrar a su hermano, sino que su mamá tampoco pudo superar esta pérdida. Por lo tanto, le tocó ver a su madre mentalmente confundida y con la creencia de que su hermano podría estar vivo. Pero esta no era la única desgracia que sufrió Ulrich en la adolescencia, puesto que el 7 de noviembre de 1986 es acusado de violación falsamente por su amiga Hannah, la cual estaba celosa por su relación con Katharina. Así que después de verlos teniendo relaciones, le da un falso informe de violación al oficial Egon Tiedemann, el cual sospecha por su personalidad que también podía estar involucrado en la desaparición de su propio hermano. ¿Y ella se resistió? Gritó déjame y luchó contra él. Pero él estaba sobre ella. Así que Ulrich dura 4 días en la cárcel mientras que Egon investiga su culpabilidad. Finalmente liberado el 11 de noviembre de 1986, dado que Katharina mantuvo su versión de que nunca fue violada. Luego de este injusto arresto, su madre juró sacar a Egon del caso de Max, así que Ulrich, después de ver a Egon como un incompetente borracho, decide convertirse en un oficial de policía para hacerlo de la manera correcta. De esta manera llegamos al año 2019, donde conocemos al Ulrich contemporáneo. Este Ulrich ya se ha convertido en un oficial de policía y se encuentra casado con Katharina, con la cual tuvo 3 hijos: Magnus, Marta y Mikkel Nielsen. También en ese mismo año es donde comienza a ser infiel, dado que el 20 de junio, después de celebrar su 25º aniversario, se besa apasionadamente con Jana, comenzando así una aventura que luego le costaría. Además, Ulrich vuelve a experimentar otra desgracia en su vida. El 4 de noviembre del 2019, Ulrich experimenta la desaparición repentina de su hijo menor, Mikkel Nielsen, el cual estaba con sus hermanos en las cuevas de Vinden. A pesar del rastro y las declaraciones de sus hijos, Ulrich no logra dar con el paradero de su hijo menor, así que se obsesiona con encontrarlo, pues no puede soportar de nuevo otra pérdida en su vida, así que su propia investigación lo llevó al garaje de Jürgen Ovendorf y los terrenos de la planta de energía nuclear de Vinden, pero al interrumpir en estas instalaciones sin una orden, es sorprendido por Charlotte Doppler. Esta tragedia lo hizo reconsiderar muchas de sus malas decisiones, así que intenta terminar su aventura con Hannah Kanda, pero esta le advierte que no se deshará de ella tan fácilmente. Que no llames, que no vengas, déjanos en paz, ¿ok? No creas que voy a dejarte ir.
Durante su investigación se da cuenta de que el caso de su hijo y el caso de su hermano están relacionados, lo que finalmente lo lleva a concluir que un cuerpo encontrado en el bosque de Vinden después de la desaparición de su hijo es de hecho su propio hermano Mads Nielsen, quien se había perdido en su adolescencia. Así que a medida que su patrimonio y su vida personal se deterioran, concluye que el anciano Helge Doppler está relacionado con la desaparición de su hermano en 1986 y la de su hijo Mikkel. Por lo tanto se enfrenta a Helge en su habitación en el asilo de ancianos y luego lo sigue a las cuevas de Vinden. Segundos. Creatus Est. Es aquí donde Ulrich, buscando respuestas sobre su hijo, viaja por primera vez en el tiempo, desapareciendo sin darse cuenta de su propia época a la cual nunca pudo regresar. Siguiendo al anciano, Helge Doppler termina encontrando en las cuevas el agujero de gusano, el cual lo traslada al 10 de noviembre de 1953, exactamente 66 años atrás. Ahí se encuentra con Helge Doppler cuando él era niño, así que convencido de que puede cambiar el futuro y evitar que Helge rapte a su hermano y a su hijo, decide matarlo. Convencido de que terminó con la vida de Helge y con su propio sufrimiento, intenta regresar nuevamente a las cuevas para volver al futuro, pero es interceptado por Egon Tiedemann, que para esa época era mucho más joven, el cual lo detiene por parecerle sospechoso. Al final es arrestado por la sospecha está relacionado con la desaparición de Helge Doppler, pero se niega a decir dónde está el cuerpo de Helge y quién es él. ¿Qué es lo que cambió? El curso del tiempo. Helge está muerto. Nunca más asesinará a nadie. Está completamente loco. Dese vuelta. ¡Dese vuelta! ¡Vamos! ¡De rodillas! Ulrich es finalmente internado en un manicomio donde es sometido a usar una camisa de fuerza y medicamentos pesados, pero a pesar de esto, él nunca ha revelado su nombre. Pasa el tiempo hasta el 26 de junio de 1954. Estando aún en el manicomio, Ulrich recibe una extraña visita. Se trata de Hannah Kandal. Al parecer, esta viajó también al pasado. Ulrich le ruega que lo saque de allí, pero ella, amargada porque él aún ama a Katarina en lugar de ella, lo deja allí. Tú no me necesitas. Sí, te necesito. Sácame de aquí. Por favor, haré lo que quieras. Sácame de aquí, por favor. ¿Recuerdan que les dije unos minutos atrás que esta aventura le costaría? Pues sí, Ulrich tuvo que aprender por las malas que no hay nada peor que una mujer resentida. Así que si eres hombre, estás casado, estás viendo este video y estás a punto de tener una aventura, piénsalo, porque una de ellas va a quedar resentida. O peor, las dos. Aquí hago una pequeña pausa para pedirte que porfa te suscribas. El botón lo tienes abajo de este video, está en rojo y dice suscribirse. Gracias. Bueno, volviendo al tema, ese resentimiento le costó a Ulrich 34 años de encierro, llegando al año de 1987 y estando en un hospital psiquiátrico, pero como nadie sabía cuál era su nombre real, recibió el apodo del Inspector. El 22 de junio de 1987 es visitado de nuevo por Egon Tiedemann, quien ahora es un anciano igual que él. Egon está revisando viejos casos, dado que está tratando de comprender muchos de los eventos inusuales que se están desarrollando en el pueblo de Vinden. Ulrich se niega nuevamente a dar su nombre, y como aún le guarda resentimiento, lo asusta diciéndole que sabe cuándo va a morir. Al día siguiente, Egon regresa con Ulrich y le dice que reconoce la letra que repitió primero en 1953, la letra de la canción que él escuchaba. Ulrich finalmente revela su nombre y le dice que viene del futuro. Egon le muestra una foto de un niño que sospecha podría ser su hijo. Ulrich se enfurece porque Egon le está ocultando todo esto y lo ataca. Ulrich, por primera vez después de 34 años, por fin logró dar con el paradero de Mikkel, quien al igual que él se perdió al pasar por el agujero de gusano. Pero Mikkel viajó fue al año de 1986, así que Ulrich, motivado por esta revelación, hace planes para escapar del hospital psiquiátrico. Logra fugarse y encuentra a Mikkel el 25 de junio de 1987 en la residencia Kandal, donde ahora Inés Kandal lo había adoptado, pero solo bastó con unas pocas palabras para que Mikkel reconociera a su padre. Esperé 33 años para este momento. La pregunta no es cómo, sino cuándo. Es lo que dijiste. Ulrich intenta junto con Mikkel regresar a las cuevas de Vinden para llevarlo de regreso a su época, pero es detenido por la policía a cargo de Egon Tiedemann, quien había recibido una llamada de emergencia de Inés Kandal. Ulrich, enfurecido, le jura a Egon que lo va a matar, pues es la segunda vez que le arrebata todo, su libertad y ahora su hijo. Mikkel, voy a volver para llevarte a casa. ¡No se resista! Lo prometo, lo prometo. Es todo tu culpa. Siempre lo fue. Esta es la última vez que Ulrich ve a su hijo. Frustrado y tildado de locura, es amarrado a su propia cama, pero su sufrimiento no termina aquí.
Pasados casi 3 meses, el 23 de septiembre de 1987, Ulrich recibe una nueva visita. Se trata de su esposa Katarina, la cual había viajado a esa época desde el año 2020. Ella ya sabía lo de los viajes en el tiempo y logró enterarse de que Ulrich era un paciente en ese hospital, por lo cual fue a visitarlo. Ella le dice a Ulrich que va a sacarlo de allí, que por fin irán a casa y que traerán a Mikkel junto con ellos. Ulrich, claramente consternado por todo, le pide perdón y Katarina se muestra comprensiva. Así que esa noche Ulrich sigue las instrucciones de Katarina y la espera junto a una puerta mirando el reloj. Pero Katarina nunca llega, y no porque abandonara a su esposa, sino porque fue asesinada antes de lograr su objetivo, por lo cual queda su posición que Ulrich Nielsen murió en ese hospital psiquiátrico en la década de los 80. Y esa es la historia de Ulrich que todos conocemos. Sin embargo, la tercera temporada nos muestra un segundo mundo, un donde su hijo Mikkel nunca desaparece, por lo cual este Ulrich vive una vida muy distinta al Ulrich de este video. Pero como tú sabes, en Dark todo está conectado, así que si quieres que analicemos la historia de este Ulrich alternativo y ver qué similitudes hay con el Ulrich de este video, déjame un suculento like. Yo creo que 30 personas ya justifican el esfuerzo, así que si veo que este video llega a 30 likes, traeré para este canal la historia del Ulrich alternativo y así me demuestras que eres real. ¡Si eres real, dímelo ahora! De todas maneras, tengo pensado seguir trayendo más contenido para este canal, así que si quieres estar atento, solo tienes que suscribirte. Créeme, es la mejor manera de apoyar un canal pequeño como el mío. Mientras tanto, te voy a dejar un video por aquí y el otro por allá, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! También ese año es donde comienza a ser infiel, dado que el 20 de junio, después de celebrar su decimoquinto